Saludos cordiales, mi nombre es Daisy Pavón, estudiante del quinto semestre de Economía en la Universidad Técnica del Norte. A continuación tengo el placer de presentarles un pequeño video en el cual se realiza un análisis del artículo escrito por Samuel Pérez denominado El valor estratégico del turismo rural como alternativa sostenible para el desarrollo territorial rural. Además de eso, les presentaré una pequeña entrevista realizada a un docente de nuestra casona universitaria. Siguiendo con la presentación del video, cabe recalcar que la temática principal es el desarrollo territorial rural. El artículo de análisis se denomina el valor estratégico del turismo rural como alternativa sostenible del desarrollo territorial rural. Bueno, el presente trabajo de investigación surge como un análisis de las diferentes problemáticas que se han presentado en el entorno del desarrollo territorial rural, dando así un origen a la necesidad de un enfoque alternativo para mejorar e incrementar los índices de calidad de vida de las zonas rurales, ya que se han presentado varias problemáticas como es el incremento de la pobreza. Además, se han encontrado varios sesgos marcados en el impacto de las reformas y políticas para el desarrollo de estos territorios. Además, existen visiones muy fragmentadas a la realidad de lo agro-rural, lo que provoca una dispersión de ideas en cuanto al desarrollo rural como autonomía organizacional y de enfoque, lo cual nos lleva a investigar al turismo rural como una alternativa sostenible para el desarrollo territorial de zonas específicas. La metodología empleada en el siguiente trabajo será expuesta a través de bases teóricas que el autor Samuel Pérez utilizó. Además, la investigación es de naturaleza cualitativa debido a que no nos enfocamos en datos cuantificables, sino no cuantificables. Además, las observaciones directas ya se realizó anteriormente por el autor. Con relación a la fuente, es una investigación documental, ya que los datos obtenidos son netamente recopilados de este artículo de análisis, donde se trata temas de interés común, como en este caso son los relacionados con el territorio rural, su desarrollo y las alternativas para mejorarlo. La literatura empleada en el trabajo fueron temas relacionados con capital rural, que se menciona que es una fuente de multifuncionalidad y de diversificación en los territorios rurales. Se trata el tema de turismo rural como una actividad productiva territorial. Además, se encuentra una identidad territorial, insumo base del turismo rural. Se da cabida al análisis del valor estratégico que tiene en sí el turismo rural para el desarrollo territorial de zonas específicas. Se mencionan sus debilidades y además se presentan varios desafíos para los emprendedores y los diferentes actores que están relacionados en esta temática. Los principales aportes del artículo es que, como ya sabemos, el desarrollo territorial rural es un proceso de transformación productiva e institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. Se enfoca en dos principales pilares entre sí relacionados, que son la transformación productiva y el desarrollo institucional. En cuanto al valor estratégico que posee el turismo, en especial el rural, en el desarrollo territorial de las zonas específicas, es que posee diferentes aspectos, como el de ser una fuente de generación de ingresos para los habitantes, lo que provoca una mejora en su calidad de vida. Además de eso, nos menciona que el turismo es una práctica social colectiva que se perfila como uno de los principales proveedores de actividades económicas alternativas en espacios rurales, que incluso involucra a los sectores más marginales del mercado laboral,
como jóvenes, mujeres y adultos mayores. Además de eso, su aporte un poco más detallado nos dice que el turismo rural constituye una nueva alternativa de diversificación de ingresos para las comunidades campesinas y un eje estratégico para el desarrollo territorial rural. Sin embargo, también es preciso tener en cuenta que existen varias restricciones que tiene esta actividad, por las cuales no todo territorio tiene vocación turística. Puede ser esta por diferentes aspectos, tal vez cultura, demografía, ubicación, accesibilidad, entre otros. El turismo rural se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de productos turísticos alternativos y se perfila como una de las actividades más íntegra las dimensiones de la ruralidad y concentra el carácter multifuncional de un territorio. Saludos cordiales, mi nombre es Daisy Pavón, estudiante del quinto semestre de Economía en la Universidad Técnica del Norte. La temática de esta entrevista consiste en analizar el valor estratégico que posee el turismo rural como una alternativa sostenible para el desarrollo territorial rural. Para esto tenemos la grata presencia del magíster Osvaldo Echeverría, docente en la Universidad Técnica del Norte, quien posee una licenciatura en Administración de Empresas, además una maestría en el desarrollo integral de destinos turísticos, y será quien nos ayude impartiendo sus conocimientos acerca del turismo como una estrategia para ayudar al desarrollo territorial rural. Magíster, bienvenido. Muchas gracias, Bessie, un placer estar contigo. Bueno, proseguiríamos con la realización de las preguntas. La primera sería, magíster, según su criterio, ¿qué es el desarrollo territorial? Bueno, no es tan solo un criterio, ¿no? Abordar el tema del desarrollo de territorial rural ya tiene una teoría ya desarrollada, elaborada. Uno de los documentos que de pronto puedo referenciar es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Es un libro escrito por Alexander Serna y Julio Verdeje, en lo que establecen como un proceso de transformación productiva e institucional de un espacio rural determinado. El fin de esto es reducir la pobreza. El desarrollo del turismo rural entonces estaría enfocado a mitigar los factores, las problemáticas económicas que tiene este sector y abordando ciertas acciones que podrían encaminar a ayudar. Claramente, entonces con eso podríamos definir al turismo como una estrategia que ayuda al desarrollo de estas zonas territoriales. Entonces, mi pregunta es, ¿el turismo tiene algún valor estratégico enfocado como una alternativa sostenible del desarrollo territorial? A ver, hay que aclarar un poco. El turismo no es una estrategia. El turismo es una alternativa. Hay que diferenciar la terminología en este caso. O sea, hablamos de estrategia cuando se establece una acción encaminada a obtener un fin específico. ¿Sí? Si es que el turismo pudiera identificarse como estrategia en un territorio que tenga una determinada potencialidad, se podría considerar una estrategia, pero fundamentalmente es una alternativa de generación económica, una alternativa de desarrollo estratégica, una estrategia contra la estrategia ya corresponde a quienes gestionan la actividad y bueno, todas las acciones que podrían ser efectivas para considerarla como tal. Entonces, en este sentido, hablar del valor
estratégico enfocado como alternativa sostenible. Ubiquemos primero qué es lo que pasa con el ámbito económico del turismo. O sea, el turismo es un generador de economía a partir de la venta de servicios y el aprovechamiento de la presencia de recursos naturales, de la mantención del recurso natural y el recurso cultural. Es decir, no es una actividad que normalmente las economías del sector primario y secundario se dedican. Al sector primario, la extracción de los recursos en estado natural. Diga usted una empresa minera, una empresa agrícola, una empresa pesquera. O sea, su fin es extraer el recurso y con ese recurso intercambiar con un valor monetario. No ocurre eso en el caso del turismo. De ahí se convierte en un elemento bastante apegado al desarrollo sostenible porque lo que hace es incentiva a que la gente compre algún producto de experiencia y sin necesidad de que sea un intercambio de productos directamente producidos, bienes tangibles, se obtiene ingresos en un destino turístico. Entonces, desde esa perspectiva, el turismo está estrechamente relacionado con el desarrollo sostenible. Ahora, para abordar como desarrollo sostenible integralmente hay que tomar algunas consideraciones, porque una cosa es decir, no se, no se consume recursos, pero sí se genera desechos. Ese es otro de los aspectos que sí se ha observado en muchos de los destinos, especialmente los destinos de masa, los destinos de playa, ¿sí? Porque llega una cantidad muy importante de flujos de personas a territorios en donde se invierte también en hotelería, en restaurantería. Y todos estos son edificaciones que generan desechos líquidos, desechos sólidos, y que eso, si es que no se tiene un buen programa de tratamiento, pues se deriva en una contaminación ambiental también, ¿no? Entonces hay que mirarle desde la perspectiva como actividad, es estrechamente relacionada al desarrollo sostenible, pero hay que tener mucho cuidado en aquellos destinos en donde se posiciona a una cantidad muy elevada de turistas, en donde ya empieza a ser también un problema. ¿Sí? Y no solamente hablamos de la cuestión natural, sino también la cuestión sociocultural. Claro, magíster. Y en este caso, como usted menciona, esas desventajas que tiene el turismo en, digamos, en los apartados que hay mucha concurrencia, ¿cuáles serían las medidas o acciones que deberían de tomar los diferentes actores que se involucran en el desarrollo de este turismo? A ver, yo mencioné el problema de la contaminación en Sí. los lugares de mayor concurrencia, los de mayor confluencia. Esto no tiene que ver, por ejemplo, en el caso del turismo rural. Sí, eso es muy distinto. En la pregunta entiendo que es enfocada hacia el turismo rural, pero si quieren que dé la respuesta en función de de los destinos de turismo masivo, lo hago. No sé cuál es el enfoque ahí. Tal vez podría darle un enfoque en lo que es el turismo rural, en alguna desventaja o complicación que exista. A ver, me quedé a medias. ¿Podrías reformular la pregunta? Digo, si me podría mencionar alguna estrategia que, en el caso del turismo rural, ¿qué estrategia podrían utilizar los actores que están dentro de la aplicación de estas estrategias del turismo para mitigar, no sé, contaminación o para evitar la que se produzca? A ver, yo pienso que primero hay que recordar qué es lo que hay que hacer para desarrollar el turismo en un entorno rural.
y luego abordar sobre los problemas que pueden generarse. Entonces, si ubicamos primero la gestión del turismo rural en un territorio, eh, no se da, digamos que por cuestiones al azar. Si es que la intención de un territorio, de una administración, de una de los dirigentes, autoridades de un territorio están interesados en generar turismo rural en su localidad, es muy importante de que se determine primero cuáles son los aspectos que posiblemente potenciarían el turismo. O sea, Ok, con esto quiero decir que no todos los territorios rurales son susceptibles a desarrollo turístico, ¿sí? Con fines de generación económica importante. ¿Por qué? Porque se requiere de algunos aspectos relevantes que pudiera tener el territorio y que cause un interés elevado en una población que se convierta en el mercado viajero consumidor. No es lo mismo si nos ubicamos nosotros en la provincia de Imbabura. Como provincia nosotros podemos abordar el destino Imbabura, ¿sí? claro. Si es que comparamos el destino Imbabura con el destino Carchi, o sea, como provincias, se puede trabajar en las dos de manera distinta por las características de cada una. En el caso de Imbabura, digamos que disponemos de recursos naturales muy identificados ya, el tema de los lagos, la provincia de los lagos, asociado con las montañas, la presencia de los volcanes. En el caso de la provincia del Carchi, también tenemos algunas características de eso, pero hay un factor que hay que tomar en consideración. ¿Cuál es el mercado principal de consumo de este turismo? Y para eso hay que tomar en consideración la localización de aquellas poblaciones que sean las mayores consumidoras. Para que un mercado consumidor se determine como consumidor, se establece la distancia de ubicación del destino y el número de población. Entonces, por el factor distancia y por el factor número de población, el principal mercado para Imbabura es Quito o la provincia de Pichincha por tener una cantidad de habitantes muy superior a la que nosotros tenemos acá. Claro. Pero por distancia, evidentemente, Imbabura está a tan solo 90 kilómetros, 100 kilómetros de la ciudad de Quito. Estamos muy colindantes con toda la provincia de Imbabura y Carchi está eh, a una distancia mayor, o sea, se demora más la gente. Entonces, un viajero de Quito siempre va a aspirar llegar hasta la provincia de Imbabura y devolverse. Y un porcentaje pequeño podrá acceder a la provincia del Carchi. Entonces, ese tipo de situaciones van a marcar definitivamente cuál es la intención de desarrollo de turismo que se tenga, digo. Pero si es que nos vamos a lugares más concretos, por decir, en la provincia de Imbabura, vamos a tomarle la zona de Angochawa y vamos a tomar el ejemplo de la zona de Urcuquí. También tiene relación de efectividad del desarrollo del turismo la distancia y la ubicación. Pues en el caso de distancia, este, eh, fácilmente podemos identificar quiénes reciben mayores visitas de los viajeros quiteños. Zuleta. ¿Por qué? Porque incluso está dentro de la vía alterna que conecta a Cayambe, Olmedo, Zuleta y Barra, y en los últimos años, particularmente desde el mejoramiento de la vía asfaltada, se ha incrementado sustancialmente el número de viajeros por esta vía. A diferencia de Aurcoquí,
O sea, el volumen de viajeros de Quito hacia ese lugar es sustancialmente menor. O sea, no quiere decir que no haya viajeros que visiten Urcuquí, pero Claro, en volumen de visitas a Urcuquí que a Zuleta es muy distinto. Entonces, ¿quiénes son los viajeros o quiénes podrían ser el mercado consumidor? A Urcuquí en realidad es un mercado interno de la provincia, es decir, la misma población de Ibarra, la población de Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo, que podrían todos ser confluyentes y también podríamos tomarlo desde la provincia del Carchi, ¿no? Hay que hacer esa. Entonces, al momento que se dice, se toma la decisión, queremos desarrollar el turismo rural, o sea, lo primero hay que identificar cuál es el potencial, o sea, qué es lo que llama la atención al lugar. Llama la atención un bosque, llama la atención una montaña, llama la atención la cultura. Eso primero hay que evaluar. En la medida en que tenga íconos relevantes, que sean importantes, que marquen o que lleguen a la conciencia de la gente, al interés de la gente, entonces hay una alternativa para poder enfocar ese tipo de actividad económica, en este caso el turismo rural. Entonces, el primer factor a llevar a cabo para una vez que se tome la decisión de decir, tenemos recursos relevantes que llamen la atención, estamos en posibilidades. El primer factor es que hay que hacer una planificación territorial, ¿sí? ya. O sea, un plan de desarrollo territorial especializado para el turismo, se llama plan de desarrollo turístico, es decir, se hace una lectura de qué es lo que se tiene hoy, se identifica cuáles son los recursos naturales, culturales, se cuantifica o se establece una especie de jerarquización de niveles de importancia de todos esos recursos y sobre los más importantes, los 3, 4, máximo 5 elementos más importantes es que se puede construir una identidad de destino territorial. A eso es que se tiene que sumar cuál es la condición económica de la población, cuáles son las intenciones o el interés, el nivel de conocimiento y la presencia también de interesados en invertir, de profesionales técnicos que pudieran empujar las intenciones turísticas. Todo eso se establece en un documento denominado Plan de Desarrollo Turístico, que articula las posibilidades en un periodo de tiempo, puede ir 5 años, puede ir 10 años, dependiendo de cuál sea la proyección que tenga la gente, la población, quienes dirijan el territorio, ¿no? O sea, el primer factor para poder empujar el turismo rural necesariamente tendrá que basarse en una planificación. Ahora, podría decirse, muchos territorios no se han desarrollado con planificaciones. Eso es verdad. Sí, de hecho, a nivel nacional, el turismo rural ha sido la mayoría iniciativas de gente que sin que haya la gestión desde el sector público de establecer una articulación territorial basados en un documento que oriente los esfuerzos, se han desarrollado. Pero el problema que tenemos también es que su desarrollo no es ordenado. Y el propósito es, una vez que se tiene la intención de desarrollo turístico, con el paso del tiempo, consolidar el destino de turismo rural. Y consolidar un destino no estamos hablando de aquí a 2, 5 años, estamos hablando de 10, 20, 30 años de trabajo constante con una visión bien clara de a dónde se quiere llegar. O sea, de aquí un plan de desarrollo se establece a tal vez a 5, a 10 años, ok, ya está ahí. En esos 10 años, ¿hasta dónde se puede llegar? Una vez que llega ese periodo, se renova la planificación para que en función de la realidad de entonces se proyecte un periodo adicional a futuro. Y con el paso del tiempo se construye, se consolida, pero tiene que ser una cuestión involucrando a todos los actores, ¿no? Claro, y en este caso serían autoridades y digamos los habitantes de esa zona territorial.
Sí, los actores, a ver, son las entidades públicas y autoridades, evidentemente, son los primeros, o sea, los que direccionan. Claro, Son los interesados en invertir o en emprender actividades turísticas, es el segundo actor, o sea, son los dos más importantes. O sea, el sector público es el que proporciona eh, facilidades públicas en un destino turístico. Es importante de que haya un centro de información turística, haya recopilación de información respecto a atractivos, recursos, mejoramiento de vías, implementación de señalética, tal vez determinación de rutas y senderos. Ese tipo de infraestructura es de responsabilidad pública, ¿sí? Para hacer que gente local y gente de fuera conozca que existe una infraestructura importante en el lugar y bueno, la actividad pública es la que se responsabiliza, ¿no? Los actores privados, los que tienen iniciativas de emprendimiento, el que se pone un restaurante, el que se pone un hotel, una hostería, unas cabañas, un centro de recreación o servicios turísticos, qué sé yo, alquiler de caballos, alquiler de bicicletas, todo ese tipo de cosas, turismo de aventura. O sea, las personas que toman el riesgo de su inversión, de decir, voy a invertir en este negocio, es el segundo actor muy importante y de hecho más importante que todos, porque si fuese únicamente una iniciativa del sector público de decir quiero hacer un destino turístico, interesados emprendedores, pues no va a haber nunca destino turístico. claro, O sea, son los dos que inevitablemente tienen que estar ahí. El tercer actor es la población. O sea, ese es otro de las cuestiones, la población local, la dirigencia y la población local. Que la población tiene muy bien entendida la articulación de cómo funciona el turismo. Empieza a tener una buena predisposición, incluso hasta con el visitante, porque una persona cuando visita un lugar no esperaría que el comunero local le haga una mala cara o de pronto le trate mal, qué sé yo. O sea, el tan solo hecho que tenga una experiencia de esa naturaleza en una localidad ya le friega al destino turístico, claro, a pesar de que no tenga, a pesar de que no tenga algún negocio ni nada por el estilo. O sea, una persona llega a un lugar, espera pasarla bien, se encuentra con una persona grosera, solo ese factor ya le ahuyentó del destino. Por eso la población local es el tercer actor importante. Y bueno, podríamos decirlo, los actores complementarios no menos importantes, los profesionales, la academia, los que forman técnicos en esta rama. sí, me parece ese un punto muy importante porque ellos vendrían a ser una guía para diferentes actores, ¿no? Y lo que les ayudaría a potenciar su destino turístico. Me gustaría hacerle una siguiente pregunta, la cual es, em, ¿cuál es su perspectiva en cuanto a la importancia que tiene el turismo rural en el Ecuador como base para el desarrollo territorial rural? Si nos ubicamos en el momento actual, que estamos en medio de una pandemia que nos ha tenido ya 6 meses prácticamente Varados. en, en mucha necesidad, sí, ha paralizado la economía. La perspectiva al momento, y de hecho que ya está ocurriendo en este momento, es que los sectores rurales y aquellos que tienen ya cierto nivel de desarrollo de turismo están teniendo un incremento. ¿Por qué?
porque la situación sanitaria exige que haya mucho cuidado. Hay restricciones a lugares muy concluidos, hay restricciones también en la cuestión de la economía, hay restricciones de movilidad y todo ese tipo de cosas. Las familias que son los viajeros mayoritarios, lo que están tendiendo es a salir de casa, ¿no? Para no quedarse encerrados también, sino salir y dirigirse a un lugar no tan lejano y, y sea cercano. Entonces, en el caso de los lugares más confluidos, anteriormente ha sido siempre las playas, por ejemplo. Sí. Y vimos en el último feriado aquí que la confluencia había sido mínima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la gente también tiene ese mismo temor del contagio del virus y bueno, también el otro aspecto será la situación económica, ¿no? Eso hace que los centros poblacionales, las familias que están ubicadas indistintamente en diferentes centros poblacionales, salgan de viajes turísticos, pero no a lugares lejanos. Y asimismo estén asociados a condiciones de protección de salud. Entonces, ir a un bosque, ir a caminar en una montaña, ir a un sendero rural, en realidad es mucho más apreciado al momento. De hecho, ya alguno de los estudiantes de la carrera de turismo ha realizado un monitoreo sobre las preferencias de destinos visitados y se nota al menos una duplicación de las preferencias a estos destinos rurales frente a la reducción de la presencia, la preferencia hacia las playas. En términos normales, la preferencia de los viajeros hacia las playas estaba en un 50%. Hoy está 26-28% más o menos la preferencia hacia las playas. O sea, es una reducción bastante drástica y por el contrario ocurre que a los destinos rurales se ha incrementado y se ha duplicado en muchas opciones. Montañas, comunidades, bosques, parques nacionales, eh, algunos incluso están en índices un poco mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que ante las circunstancias actuales, el turismo rural sí se contempla como se va a tener un crecimiento por lo menos en lo que vaya en los consiguientes 2 años. ¿Sí? Esta es una oportunidad también para aquellas intenciones de consolidación del turismo rural, es decir, aquellos que empiecen a trabajar ahora, a pesar de las difíciles circunstancias, en consolidar destinos rurales, cuando ya pase y ya se pudiera regresar a una vida similar a la que estábamos antes de la pandemia, quiere decir que ya esos centros se quedarán como posicionados como preferentes para visitarlos. Entonces, no quiere decir que en este caso el turismo rural vaya a suplantar el volumen de dinero que, que mueve las playas. O sea, hay una reducción de las playas importante, sí, y hay un crecimiento del turismo rural también, pero hay que mencionar de que siempre va a ser el turismo de playas como el mayor generador de ingresos. Eso no va a cambiar la configuración, digámoslo así. Simplemente la percepción, pero sí es una oportunidad para que aquellos que tienen interés de consolidar destinos de turismo rural vayan trabajando durante esta época para consolidar. Mientras haya mayor preferencia de parte de los viajeros a centros rurales, habrá más gente que visite y eso permitirá que o se posicione o, claro, si es que no tienen una buena estrategia de atención, pues no les funcione tampoco. Claro.
Sí, bueno, ese punto de vista es muy interesante porque igual por mi localidad se ha evidenciado un incremento de este turismo. Por ejemplo, ¿En dónde es? soy del Ángel y acá tenemos la reserva ecológica del Ángel y sí se ha visto un gran incremento Ah, de turistas y sí ha mejorado un poco la economía de los moradores que se están acogiendo o bueno, que han sido actores o participantes de este turismo rural. Bueno, sigamos. ujú. El Ecuador en los últimos años se ha considerado como uno de los pioneros en el turismo local a nivel de Latinoamérica. ¿Cree usted que el modelo empleado de turismo en territorios rurales ecuatorianos es adecuado? ¿Por qué? A ver, no sé hasta qué punto se ratifique el ser pioneros en turismo local. Hay hay una cuestión que nosotros como país sí tenemos. Tenemos zonas rurales, tenemos zonas naturales, tenemos recursos naturales muy importantes, muy apreciables. Somos el primer país de los cuatro mundos, Sierra, Costa, Oriente, Amazonía, y Galápagos. Pero una cosa es cierta, no por el hecho de disponer de recursos, es un territorio turístico. Eso es lo que hay que diferenciar. No sé hasta qué punto se pueda establecer o desde qué visión se pueda colocar a ser los pioneros. Si es solamente de disponer de recursos, podríamos decir que sí. O sea, tenemos una facilidad para visitar en poco tiempo muchas cosas. Desde otra perspectiva, ser los pioneros en inversión hacia el sector del turismo, también podemos decirlo. Particularmente desde el 2007, en el que se propuso el Plan de Tour 2020 y también los denominados Plan del Buen Vivir, en que se tomó mucha importancia y se le dio mucho valor al denominado turismo comunitario, que es uno de los aspectos que está preferentemente dentro de los entornos rurales. Y la inversión en el turismo comunitario sí ha sido muy cuantiosa, muy grande, en todo el país, durante todo el tiempo. Desde esa perspectiva también se podría denominar que hemos sido pioneros en el tema de intención, sí, pero calificarle de pronto de pioneros en productos turísticos, estamos muy lejos. El tema de la inversión en turismo comunitario, a pesar de haber sido, digo, se gastaron ingentes cantidades por parte de todas las entidades públicas. Si se puede hacer una valoración así exploratoria, podría afirmarse de que por lo menos un 80% de todos los gobiernos descentralizados hicieron en el periodo 2007-2017, hicieron una inversión en proyectos con fines de turismo comunitario. Digo, por lo menos el 80% de los GATS a nivel nacional habrán incursionado en esta intención. ¿Por qué? Porque el Plan del Tour 2020 y el Plan del Buen Vivir 2009-2013 establecía como política o establecía dentro de sus programas de desarrollo
el turismo comunitario. Pero 10, 15 años después de haber tenido toda esta maquinaria pública de inversión, de intención de desarrollar el turismo comunitario, si se puede observar del 100% de todas estas iniciativas, mucho será que el 5% hayan tenido éxito. Es una tasa muy baja. En este caso, ¿cómo? Es una tasa muy baja de las personas que han podido sacar adelante los proyectos, bueno, en este caso los GATS, ¿no? Sí, es un poco preocupante esa cifra. Sí, no sé hasta qué punto puede ser hasta qué punto esa situación puede ser como un factor de aprendizaje como país o puede ser un desperdicio. Pero yo lo tomaría como un aprendizaje porque yo mismo, desde inicios de esta situación del boom del turismo comunitario, había estado atendiendo algunos programas, tanto en capacitaciones como en un par de proyectos de impulso, ¿no? Y claro, cuando la información aparece en principio con mucha motivación y que vamos a desarrollar el turismo comunitario para, entre comillas, paliar las condiciones económicas un poco paupérrimas de los habitantes de las localidades y aprovecharemos la presencia de las nacionalidades indígenas dentro de la extensión del Ecuador para mostrar ese tipo de cosas. Pero no nos topamos con una realidad que ahora es muy evidente y latente, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Primero que no se han desarrollado productos importantes, y eso puedo hacerlo a la prueba con usted mismo. Dígame usted si conoce una operadora o un producto que usted conozca de experiencia de turismo comunitario, pero lo que es turismo comunitario, en donde usted me recomiende vaya y compre. Claro, la verdad sí desconozco de ese tema. Ya, no tenemos productos turísticos, no tenemos productos comunitarios. Lo que pasó con el desarrollo del turismo comunitario también fue una confusión, ¿sí? Porque, o sea, ordenadamente, lo que aclaro, ya abordamos en la pregunta anterior de hacer un plan territorial. O sea, ese plan territorial establece el plan territorial de desarrollo del destino del turismo rural. Y ignorantemente, hay que decirlo, porque todos en ese entonces manejábamos solamente la información del plan. Entonces, con mucha palabrería y motivación de que vamos a solucionar los problemas económicos. Pero no consideramos el hecho de que el mercado no tenía interés en ese producto. O sea, el interés a nivel nacional de un producto de turismo comunitario es menos del 4%. O sea, el decir a una persona, yo tomo la decisión de comprar un paquete, no sé, me cuesta $60, me cuesta $100, qué sé yo. Compro ese paquete y voy a vivir la experiencia del turismo comunitario. No existe. Es mínimo, es ínfimo. Entonces, ocurre que hay que replantearse. O sea, por eso es que es primordial primero hablar del desarrollo territorial rural, y dentro de eso existen algunas alternativas de desarrollo: agroturismo, turismo comunitario, turismo de aventura, ecoturismo, camping, actividades de centrismo, todo ese tipo de cosas que están dentro del espacio del turismo rural.
lo que ocurrió con la política de Estado de desarrollo del turismo comunitario fue una confusión del hecho de que todos quisieron decir vamos a hacer turismo comunitario y todos quisieron transformar en un destino de turismo comunitario. Pero ese destino de turismo comunitario para el mercado no es atractivo. O sea, como un ejercicio muy pequeño. En una encuesta de mercado se preguntó de las siguientes alternativas de alojamiento en zonas rurales, ¿cuál es la de mayor preferencia? Y estuvo hosterías, cabañas de campo, casas de alojamiento comunitario y carpas para acampar. Las casas de alojamiento comunitario tuvieron una aceptación del 4%. Las carpas para acampar tuvieron una aceptación del 12%. Sí. Sí, es una diferencia muy marcada. Y las cabañas de campo, las cabañas de campo tuvieron una aceptación del 40%. Es una diferencia súper. Entonces solamente es una cuestión de conceptualización. O sea, porque la cabaña de campo podría ser la misma infraestructura que la casa de alojamiento comunitario. Pero si es que se promociona como cabaña de campo, tiene 40% de opción de compra. Mientras que si se promociona como casa de alojamiento comunitario, solamente tiene una alternativa de 4% de compra. Es una cuestión de concepto. Lo mismo ocurrió con el tema del desarrollo del turismo rural y turismo comunitario. Ajá. Entonces, si respondiendo a la pregunta, o sea, ¿ha habido una práctica, se realiza una práctica turística inapropiada? Pues sí. O sea, sí ha sido inapropiado. Pero pongámosle como un factor de aprendizaje todos estos problemas que hemos tenido y que ahora pues hay que corregirlos. En realidad, el desarrollo del turismo en cualquier territorio, y hablamos ahora en un territorio rural, tiene que partir de una planificación que integre a todos los actores e integre a todas las posibilidades reales, no inventados a la imaginación y simplemente que venga cualquier cosa. Claro. Por eso es que cada territorio tiene una realidad distinta y va a ser distinto a la planificación, volviendo al ejemplo, un plan de desarrollo para Zuleta, Anguchagua, y un plan de desarrollo para las zonas rurales de Urcuquí. O sea, van a ser totalmente distintas y con resultados distintos. Claro. Entonces, como usted lo menciona, digamos, la realización de este plan de desarrollo territorial sería como el eje principal para poder obtener mejores resultados en lo que es el turismo rural en un futuro. Sí, la realización de ese plan, y ese plan tiene que ser construido con los actores e integrando a todos los actores, fundamentalmente a los que tienen intención de inversiones. Esa es otra de las cosas que también, digamos que desvió la atención. Actualmente, por ejemplo, estoy en un proyecto, no lo voy a mencionar porque pueden herir susceptibilidades, pero ¿qué es lo que puedo manifestar? La gente a nivel local tiene como esa intención de decir, sí, quiero mi territorio turístico, pero solamente están tendiendo a manejarlo desde una perspectiva comunitaria. Solo desde una perspectiva comunitaria. O sea, eso comunitario no es malo. Hay que dejarlo en claro eso. Pero someter al negocio del turismo solamente a lo comunitario, eso sí es malo, porque nunca va a arrancar. O sea, uno de los actores importantísimos, digo, son los emprendedores, los empresarios y los inversionistas que estén interesados en
hacer emprendimientos en la localidad. Entonces hay que dar una importancia bastante alta y hay que incentivar a la misma población local a que genere emprendimientos. En algunos casos se puede dar de manera sinérgica. Ejemplo, con el mejoramiento de la vía Olmedo, calle Olmedo Zuleta Ibarra, que estamos hablando más o menos desde 2013, 2014, en que ya empezaron a circular por la vía asfaltada. De ahí apareció en algún momento un local que le tomó como menú especial el asado de borrego. Y le fue tan bien que otra gente fue copiando la idea. Y actualmente existen a lo largo de toda esta vía por lo menos unos 30 negocios de comida con el especial que es el asado de borrego. ¿Se hizo con planificación esto? No se hizo. Que fue por inercia. ¿Es bueno? Claro que es bueno. Ahora, teniendo esa realidad, obviamente hay que trabajar en función ahora sí articulada. Es bueno darle el paso a los que tomaron la decisión de decir, voy a construir una cabaña, un galpón, qué sé yo, y voy a ponerme el negocio del asado de borrego, porque es una alternativa que les permitió obtener inyección de economía. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de la planificación es importantísimo que se haga la planificación, pero se involucre de manera real a los actores, porque de lo contrario solamente se queda en papel escrito y no pasa nada. Claro. Entonces sería lo adecuado es siempre trabajar con una planificación para tener, digamos, buenos resultados y a su vez ofrecer diferentes opciones de turismo, opciones de servicios o en tal caso opciones de productos. Es importante tener la planificación y es importantísimo empoderar de esa planificación a los actores y a la población, porque no hay que olvidarnos de que las administraciones locales van cambiando. Claro. Están 4 años en el periodo, puede que al consiguiente cambie, pero un documento de planificación con una proyección de años queda. Y cuando la población está empoderada de eso, hace respetar la ejecución de esa planificación. Sí, magíster. Bueno, pues con eso llegaríamos al final de la entrevista y de mi parte le agradezco porque sus conocimientos impartidos fueron de gran utilidad. Me ayudaron a entender de mejor manera las cosas y pues nada más que agradecerle. Tal vez usted tenga algo que acotar. Pues no, simplemente muchas gracias por la inclusión a aportar con algo de criterio a esto. Me parece que sí es un tema que hay que tratarlo con mucha cautela. Hay muchos, incluso profesionales, que defienden de manera ambigua la situación del turismo rural. Recuerdo una ponencia que se había dado incluso aquí en Imbabura, en la zona de Urcuqui, en donde se exponía esta misma situación del resguardo del turismo comunitario. Y yo con experiencia lo hablo con mucha propiedad. Algún docente de otra universidad, recuerdo que él estaba arraigado a lo que decía el documento conceptual, que no podía dar crédito a lo que yo le decía, hacia el fracaso del turismo comunitario. Eso tiene mucho que ver con el no haber estado en el campo directamente. Entonces, pues hay que tratarlo con mucha cautela y hay que mirar más bien cuáles son las situaciones que permitan hacer desarrollo. En el caso de ustedes entiendo que es
de una temática de economía, pues claro, también hay que mirar cuáles son esas alternativas para poder proporcionar, ¿no? Proponer alternativas que permitan paliar situaciones de, de, ¿cómo es? Condiciones económicas de apoyo para sectores rurales. Pues nada más, gracias a ti por la invitación y con gusto en cualquier momento. En cuanto a los resultados encontrados en este artículo científico y también los adaptados de mi parte, son que la dinámica de evolución de la economía sectorial y global impulsa a que los productores rurales entren en la búsqueda de nuevas estrategias adoptadas o por adoptarse, obligándolos a conseguir una transformación socioproductiva, por lo que el turismo aparece como una estrategia de diversificación de ingresos para comunidades rurales. Uno de los principales sistemas productivos alternativos es el turismo rural. ¿Por qué? Porque este despliega una serie de servicios y productos generadores de ingresos adicionales o ingresos rurales no agrícolas, por lo que se presenta como una opción complementaria de la actividad agrícola. Esta gana cierta competitividad cuando es la familia rural la empoderada o es quien produce este punto de auge del turismo rural o en tal caso son los que necesita potenciar este espacio turístico, ya que traen mano de obra con un valor agregado, ya que genera mayor empleo dentro de la familia y a su vez dentro de la localidad, porque se apoya al consumo de lo que se produce internamente. Por otro lado, el turismo puede ser el incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas rurales. Este sector en auge permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y a su vez valorizar las particulares características de las culturas locales, lo que hace que se pueda ofrecer posibilidades de empleo a jóvenes de zonas rurales. En cuanto a las conclusiones del trabajo, se puede decir que el turismo rural debe enfocarse a la creación o a metodologías que ya están escritas por diferentes autores. Aquí es el lugar en donde entran los especialistas para hacer una guía para los diferentes sectores y poder así sacar adelante cualquier proyecto turístico para hacerlo crecer, hacerlo obtener su lugar dentro del turismo rural a nivel nacional y, si es el mejor el caso, a nivel internacional. El valor estratégico que posee el turismo, en especial el rural, en el desarrollo territorial de zonas específicas, posee diferentes aspectos, como el de ser una fuente de ingresos para los habitantes, ¿no? Claramente, esta generación de ingresos hará que los habitantes tengan mejor condiciones de vida, ya que su economía va a ser un poco más elevada y podrán cubrir las necesidades insatisfechas. Además, se puede decir que el turismo rural ha surgido como una alternativa turística que esencialmente se caracteriza por desarrollarse en espacios rurales y también basarse en principios de tipo ambiental, social, cultural y económico. La presencia del Estado es de mucha importancia, ya que el Estado brinda capacitaciones, promoción y asociativismo a este tipo de programas, como es el caso de Ecuador, que en el año desde el año 2017 hasta el 2017 se crearon varios proyectos para incentivar el turismo rural o el turismo comunitario dentro de zonas rurales. Esto ayudó a que los residentes rurales y las familias de los productores desarrollen su negocio, generando así desarrollo económico y
y local. Dentro del análisis crítico que puedo hacer del artículo, me llama mucho la atención cómo se trata al turismo rural. Bien es claro, es una fuente de ingreso que ayudará a mejorar la situación tanto económica como social de los diferentes habitantes de las zonas específicas territoriales. Haciendo un análisis global, la mayoría de los espacios rurales de América Latina reflejan territorios compuestos por comunidades campesinas en situación de pobreza, dando sus recursos territoriales físicos, naturales y sociales, que comprenden tanto el capital rural. Esto se encuentra en peligro de extinción. Es por ello que se necesita incrementar estrategias de desarrollo económico basado en la sustentabilidad, que permitan crear mayores fuentes y formas de desarrollo, para así mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas territoriales específicas. También uno de los principales sistemas productivos alternativos rurales es el turismo rural, ya que este despliega una serie de servicios y productos generados de ingresos adicionales o rurales no agrícolas, por lo que se presenta como una opción complementaria de la actividad agrícola que puede generar mayor competitividad cuando la familia rural emprendedora es la que se apodera de estos proyectos. En definitiva, para llegar a conseguir un óptimo desarrollo territorial rural, utilizando el turismo rural como una alternativa sostenible, se debe conjugar los intereses del propio turismo, del medio ambiente y de la comunidad local, y cualquier actuación relacionada con el turismo rural. También se debe de cumplir algunos principios para que se dé un buen funcionamiento de esta estrategia que en sí vendría a ser el turismo rural. El primer principio que se debe tomar en cuenta es el uso sostenible de los recursos. Por algo se conoce que el turismo rural es una alternativa sostenible, ya que en la mayoría de los casos estos proyectos tienen un mínimo grado de afectación a la naturaleza. La rehabilitación de las economías locales y la integración de la población local en un proceso de desarrollo planificado y controlado, que implique la no masificación y un bajo impacto. Son los principales principios que se debe cumplir para tener una buena actuación en cuanto al turismo rural. Es por eso que la gestión del turismo rural debería estar íntimamente relacionada con la gestión del espacio rural y el ordenamiento del territorio. Aquí se puede decir que la única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico que justifique unas determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa, que tengan en cuenta la oferta, la demanda, a su vez las competencias y muy importante las tendencias de mercado y los impactos que se generará en la sociedad. Es para ello que en este momento necesitamos la intervención de especialistas en estos temas para poder realizar un buen proyecto o una buena planificación de desarrollo territorial rural, lo que nos asegurará que nuestro proyecto esté en pie no por 1 ni 2 años, sino por mucho tiempo y llegue a tener un sitio de reconocimiento a nivel nacional. Bueno, con todo, les agradezco mucho por haber visto mi video. Cabe recalcar que mi docente en la materia de teoría de desarrollo económico y sustentabilidad es muy importante para el desarrollo de esta actividad.